lamentablemente dejamos por un rato el teatro. Bueno, aunque tiene parte de teatro, creo que también tiene parte de teatro, tiene parte de histrionismo esto en lo que nos vamos a meter. Miren, cuando preparaba ayer este material dije, por Dios y la Virgen Santa, pensaba, ¿no? Un liberal libertario, el presidente Javier Milei, un disruptivo total, el que viene a combatir al socialismo, a las monarquías, al Estado desde adentro, y un tipo al que se le caen literalmente las medias cuando lo ve entrar al rey de España en esa habitación, un lugar donde estaban esperando para la asunción del presidente de Colombia, Abelardo del Espriella. Preste atención, los que están escuchando a través de la radio van a escuchar el audio, van a escuchar, pero los que pueden verlos en YouTube, y si está viendo por radio, si nos está escuchando por radio y quiere verlo, entre por YouTube, nos busca como @diario.1 Salta y va a ver un presidente, Javier Milei, completamente sacado cuando ve que entra el rey de España a esta sala de espera. Escúchelo. ¡Su Majestad! Somos los culpables de la espera. Por favor, qué placer verlo, qué gusto verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Su Majestad! Va de vuelta, escúchelo. ¡Su Majestad! Somos los culpables de la espera. Por favor, qué placer verlo, qué gusto verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Su Majestad. Su Majestad. Faltó que se arrodille nada más, ¿no? El presidente Milei. Bueno, y después de esto, el presidente en Colombia nuevamente se disfrazó de Harry Potter. Le pusieron en este caso una túnica verde. Muy Harry Potter, la verdad, muy Harry Potter. Porque dicen que le entregaron un doctor honoris causa ahí en una universidad privada, obviamente, de Colombia, y el presidente ahí sale a escena, ¿no? Hablando de esto del Family Day, el presidente sale a escena y dice lo que ya escuchamos nosotros todos los días, ¿no? Que bajó el PBI, que bajó la inflación, escúchelo. En la medida que la economía empezó a recuperarse, bajamos 3 puntos más y somos el primer gobierno de la historia argentina que baja 3 puntos del PBI en impuestos. Somos el primer gobierno de la Argentina. Él siempre es el primero, el que... Bueno, y así como habla de 3 puntos del PBI y qué sé yo en impuestos, a mí no me bajó ningún impuesto. Al contrario, la plata de los impuestos se la están gastando, pagamos el combustible y ellos en vez de poner a arreglar la ruta se la llevan para otra parte. Pero dice también que la inflación, escuche lo que dice de la inflación el presidente Milei. La inflación mayorista que iba al ritmo del 300%, hoy ronda al 20-25%, de una inflación que iba camino al 15.000 o 17.000%, hoy es en torno al 30%. Es decir, hemos logrado ser profundamente exitosos en bajar la inflación sin vulnerar el derecho de propiedad. Quédese con esta frase. Hemos sido tremendamente exitosos en bajar la inflación, ¿no? Escuche lo que dice Milei, retenga lo que dice Milei. Bueno, ahora Ravier, el vocero presidencial, también va a hablar de la ficción. Yo no sé si lo de Ravier era un stand-up, hablando de lo que él sueña o quiere que sea la Argentina o de lo que realmente es. Esto decía Ravier en un canal de streaming. Creo que llegado el momento de elegir en octubre del 27, cuando uno mire para atrás los 4 años, es una Argentina más rica en materia de producción, exportaciones, divisas. Es una situación de inflación que ya no te come el bolsillo, al contrario, creo que vamos a estar mejor. Los niveles de consumo son altos, me dirán que en algunos sectores no se nota, pero creo que en el agregado la diferencia va a estar porque se ha gestionado bien, ha habido un proceso de desregulación muy bueno para terminar con mucha burocracia. La apertura económica nos vuelve a poner de vuelta en relaciones con otros países, con libre comercio, donde los productos europeos o americanos o chinos o brasileros entran a nuestros mercados y están en las góndolas y la gente los puede comprar, y a su vez la producción argentina se coloca en el resto del mundo y esto genera empleo. Yo creo que hay mucho para mostrar y por supuesto en campaña esto se va a manifestar con mucha más claridad, que van a hacer que la gente
opte por una continuidad de este modelo de apertura económica y estabilidad. Creo que llegado el momento... En campaña esto se va a notar mucho más, claro, lo van a maximizar, pero ¿qué vamos a notar en campaña? La inflación ya no te come el bolsillo, dice Javier, el libre comercio con Brasil, le acabas de echar el embajador, le acaban de retirar en realidad el embajador, el gobierno brasilero, por las estupideces que dice Milei respecto del presidente Lula. Esto genera empleo, dice, viven en una nube realmente los muchachos. Bueno, el que los trae a la realidad, fíjense ustedes, es el expresidente del Banco Central de la República Argentina, Alfonso Prat-Gay. Pero préstele atención porque Prat-Gay habla y da datos concretos respecto de la inflación y del gobierno de Javier Milei con su tanta perorata de que bajó la inflación. Escúchelo. Hay un artículo de opinión de Milei que arranca con un título muy interesante, que es 13.860.000, un montón de ceros más, %, ¿no? Y ese es el título. Y ese título es la inflación acumulada desde que empezó el Banco Central en 1935 hasta hoy, ¿no? Pero bueno, señalo esto porque el relato tiene estas cosas, ¿no? El interés compuesto genera esto. Desde que asumió Milei, el índice de precios aumentó 4 veces, ¿no? O sea, hoy es un poco más que 4 veces más alto el nivel general de precios de lo que era cuando asumió Milei. Eso quiere decir que antes de Milei, la inflación acumulada eran 3 trillones %. Y ahora se fue a 13 trillones %. Entonces, el problema es de Milei. Está todo muy metido, muy confuso, ¿no? Si vos tomás esos 13 trillones a lo largo de 91 años de existencia del Banco Central, te da una inflación promedio anual del 54%. La inflación de Milei desde que asumió es del 74%. Entonces, si Milei bardea los 91 años, ¿qué tenemos que decir o qué tendría que decir él de los últimos 2 años y medio donde la inflación fue más alta que la histórica, ¿no? ¡Epa!, ¿no? Sencillo, con números más claros, ¿no? Y haciendo referencia al artículo que Milei publica la semana pasada en Diario Clarín, al mismo que él combatía, ¿no? Pero préstele atención a esta última parte, donde Alfonso Prat-Gay dice claramente, ¿no?, a ese presidente que viene a combatir los últimos 91 años y qué sé yo de la historia argentina y los 13 trillones de inflación. ¿Cómo era? O sea que la inflación era 54% y ahora es 74% solo en la gestión Milei. Sí, esto dice Alfonso Prat-Gay. Si vos tomás esos 13 trillones a lo largo de 91 años de existencia del Banco Central, te da una inflación promedio anual del 54%. La inflación de Milei desde que asumió es del 74%. Entonces, si Milei bardea los 91 años, ¿qué tenemos que decir o qué tendría que decir él de los últimos 2 años y medio donde la inflación fue más alta que la histórica, ¿no? En los últimos 2 años y medio, o sea, gestión netamente Javier Milei, la inflación fue más alta que la inflación histórica. Esa misma que Milei se jacta de que alcanza los 13.000 trillones y no sé cuántos otros ceros más. Bueno, claramente, si la inflación histórica era del 54, en 2 años y medio la inflación es 74. Anda a explicar, Milei, también al exterior, que lo que estás diciendo es mentira. Como también, ya que hablamos de Banco Central, se lo debía. Vamos a ver el momento de la conferencia de prensa del presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausilis, un empleado de Caputo también, y donde un periodista de la agencia Bloomberg le pregunta sobre los 4 billones de pesos que se perdieron. Lo hemos traído completo para que después no digan que nosotros editamos, que recortamos. Escuche, esto va completito. Como pregunta el periodista y lo que responde el presidente del Banco Central. La agencia Bloomberg, quisiera preguntar 2 cosas. Primero, la semana pasada el Tesoro captó alrededor de 4 billones de pesos en su última licitación, pero esos pesos no registraron en sus depósitos del Tesoro en el Banco Central. ¿Hacia dónde fueron los 4 billones de pesos? Y parece que es un tema que está preocupando al mercado. Contesta la primera yo y la segunda vos.
Es que no tengo mucha respuesta, Patrick, porque es una pregunta que corresponde hacer al Tesoro. No creo que hayan desaparecido. Puede ser que no las haya traído acá. Estoy seguro que si buscamos bien, en algún lado están. Son bastantes como para no encontrarlos. Sí, sí. Bueno, yo voy a tratar de interpretar tu... El que lo acompaña en la conferencia de prensa no sabe qué decir. Agarra el micrófono por las dudas. Pero presten atención, a propósito, ahora sí es el recorte, de la respuesta de Santiago Bausili. Presten atención, escuche lo que dice Santiago Bausili ante una pregunta tremenda que plantea el periodista de la agencia Bloomberg cuando dice, ¿dónde están? Y estamos hablando de 4 billones de pesos. ¿Dónde están los 4 billones? Préstele atención a lo que dice Santiago Bausili. Es que no tengo mucha respuesta, Patrick, porque es una pregunta que corresponde hacer al Tesoro. No creo que hayan desaparecido. Puede ser que no las haya traído acá. Estoy seguro que si buscamos bien, en algún lado están. Son bastantes como para no encontrarlos. Son bastantes como para no encontrarlos. Estoy seguro que si buscamos bien, los vamos a encontrar. Esto dice el presidente del Banco Central de la República Argentina. Yo creo que esta gente se olvida de quiénes son. No es Santiago Bausili el que jugaba a ser político, no es Toto Caputo, no es Javier Milei el que jugaba a ser presidente. Es el presidente de la Nación, es el ministro de Economía, es el presidente del Banco Central de la República Argentina. Yo pregunto, en un país serio, ¿qué significarían las declaraciones de Santiago Bausili? No, son bastantes como para no encontrarlos. Si buscamos bien, capaz que lo... Estamos hablando de 4 billones de pesos. No estamos hablando de 2 monedas. ¿Y el oro, Bausili, dónde está? No tenemos que naturalizar estas cosas. Yo le aseguro que si en vez de ser Santiago Bausili hubiera sido Alfonso Pratgay, que también ocupó ese cargo de Banco Central de la República Argentina, es muy probable que a esta altura del partido ya haya pedidos de expulsión de la presidencia del Banco Central, que ya haya pedidos, no sé si corresponde o no, de un juicio político, que ya haya habido presentaciones ante la justicia para removerlo y para que dé las explicaciones. ¿Dónde están los 4 billones de pesos? Y que no sea así socarronamente, no, bueno, en algún lado, si buscamos bien, deben estar. Estamos hablando del Banco Central de la República Argentina, ese mismo que iba a dinamitar Milei. Bueno, tal vez por eso quería dinamitarlo, para que no queden registros, ¿no? De dónde está la plata nuestra, de dónde fue a parar el oro nuestro. Este es el gobierno libertario de Javier Milei. Estos son los funcionarios del gobierno libertario de Javier Milei. Estos son los que deben cuidarnos el mango. Claro, por eso no lo tenemos, porque al mango no lo cuidan. Pausa.